Aviso importante. Este estudio es solamente un trabajo personal y el creador de este material es simplemente un estudiante de las Escrituras, sin representación religiosa. Por lo tanto, todos los comentarios y puntos de vista expresados en este material, fuera de las fuentes citadas, son meramente personales y pueden contener errores. Se recomienda corroborar todo lo mencionado en este estudio con las mismas Escrituras para asegurarse de su veracidad. Continuamos con la parte 2 del estudio de Génesis 24, titulado Una esposa para Isaac. En esta ocasión nos concentraremos en el versículo 2, por lo que escuchemos qué dice. Génesis 24:2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Bien, ahora con ayuda de algunas referencias cruzadas, escudriñaremos este versículo de una manera más detallada, por lo que primeramente nos centraremos en la parte donde dice. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa. En esta porción de la Escritura se establece el contexto en el que Abraham habla con su criado más antiguo sobre un asunto importante. Abraham estaba avanzado en años y quería asegurar una esposa para su hijo Isaac. Este pasaje destaca la confianza y la relación cercana entre Abraham y su criado más confiable, quien sería encargado de buscar una esposa adecuada para Isaac. Escuchemos un comentario del pastor John MacArthur con respecto a esta porción de la Escritura, donde nos habla más al respecto del siervo de Abraham, Eliezer. Escuchemos. Eliezer, a los 85 años, había ascendido hasta mayordomo, o jefe de personal, una posición de gran autoridad, que se indica en Génesis 24:10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nace. Él hubiera recibido todas las riquezas de Abraham si éste no hubiera tenido hijos según Génesis 15:1-2. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abrem en visión, diciendo, no temas, Abrem, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abrem, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Pero cuando Isaac nació, la herencia vino a pertenecer a Isaac. De modo que no solo sirvió lealmente a su amo a pesar de haber sido desplazado por otro heredero como lo vemos en Génesis 15:3-4. Dijo también Abrem, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Sino que también sirvió fielmente al heredero mismo, como veremos más adelante en Génesis 24:67. Sin embargo, también existen opiniones diferentes sobre esta identificación. Algunos sostienen que los pasajes se refieren a diferentes criados y que no hay evidencia concluyente para vincularlos de manera definitiva. La Biblia no proporciona información adicional que pueda confirmar o refutar esta identificación de forma inequívoca, por lo que sigue siendo objeto de debate entre los estudiosos y lectores de la Biblia. En Génesis 24:2, no se menciona el nombre del criado en este pasaje. En Génesis 15:2, Abraham le dice a Dios que no tiene un heredero y que su mayordomo, Eliezer de Damasco, podría convertirse en su heredero si Dios no le da un hijo propio. Aquí se menciona el nombre del mayordomo, Eliezer. Algunos estudiosos y comentaristas bíblicos han relacionado estos dos pasajes y sugieren que el criado sin nombre en Génesis 24:2 podría ser Eliezer, el mayordomo mencionado en Génesis 15:2. Se argumenta que ambos relatos involucran una tarea importante confiada a un criado de confianza de Abraham y que la mención de un mayordomo en ambos pasajes podría indicar que se trata de la misma persona. Avancemos un poco más en este versículo 2, pero ahora centremos nuestra atención en la segunda parte del versículo que dice lo siguiente. Génesis 24:2. Era el que gobernaba en todo lo que tenía. Esto implica que el siervo tenía una posición de autoridad y confianza en la casa de Abraham. El contexto general de este pasaje se encuentra en la posición y la riqueza de Abraham. Él era un hombre próspero y tenía muchos bienes, incluyendo sirvientes y ganado. Abraham confiaba en su criado más antiguo para que lo representara y actuara en su nombre.
Este contexto muestra la confianza y la autoridad que Abraham tenía en su siervo. El criado no solo era un siervo, sino que también tenía una posición de liderazgo y responsabilidad en la administración de los bienes de Abraham. Esta relación ilustra la importancia de la lealtad y la responsabilidad en el servicio a Dios y a los demás. Otro ejemplo de un siervo fiel y con autoridad lo podemos encontrar en Génesis 39, 4-6. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. En Génesis 39, 4-6, se relata la historia de José, hijo de Jacob, quien fue vendido como esclavo y terminó en la casa de Potifar, un oficial egipcio. José demostró ser un siervo fiel y exitoso, y Potifar lo puso a cargo de su casa y de todos sus bienes. La relación entre Génesis 39, 4-6 y Génesis 24:2 radica en el paralelismo de cómo tanto el criado de Abraham como José fueron colocados en posiciones de autoridad y confianza en la administración de los bienes de sus amos. Tanto el siervo de Abraham como José demostraron habilidades de liderazgo y fueron colocados en posiciones de autoridad. Esto nos enseña la importancia de ser responsables y diligentes en nuestras responsabilidades, incluso cuando servimos a otros. Debemos buscar ser fieles y confiables en todas las áreas de nuestra vida. Abraham confió en su siervo más antiguo para que actuara en su nombre y cuidara de sus posesiones. De manera similar, Potifar confió en José para que administrara su casa y sus bienes. Estos ejemplos nos enseñan que la confianza y la fidelidad son cualidades valiosas en el servicio a Dios y a los demás. Debemos esforzarnos por ser dignos de confianza y cumplir nuestras responsabilidades con integridad. Tanto la casa de Abraham como la casa de Potifar experimentaron bendición y prosperidad debido a la presencia y el servicio de sus siervos fieles. Esto nos muestra que cuando vivimos una vida de fidelidad y obediencia a Dios, Él puede bendecir y prosperar nuestras labores. No solo nos beneficiamos personalmente, sino que también podemos ser instrumentos de bendición para aquellos que nos rodean. Se menciona que José era de hermoso semblante y bella presencia. Aunque esto puede referirse a su apariencia física, también podemos entenderlo como una referencia a su carácter interior. José demostró ser fiel, íntegro y sabio en su servicio. Esto nos enseña que la belleza interior es igualmente importante, si no más, que la apariencia exterior. Debemos cultivar un corazón puro y una vida en armonía con los principios de Dios. En resumen, estos pasajes nos enseñan sobre la importancia del liderazgo, la responsabilidad, la confianza, la fidelidad, la bendición y la belleza interior en nuestro servicio a Dios y a los demás. Al aplicar estas lecciones en nuestras vidas, podemos buscar ser siervos fieles y ser una bendición en el lugar donde Dios nos haya colocado. Continuamos con la tercera y última parte de este versículo. Ahora centrémonos en Génesis 24:2 en la parte donde dice: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. En esta porción de la escritura vemos cómo Abraham hace una solicitud especial a su siervo, pidiéndole que ponga su mano debajo de su muslo. Una petición algo extraño para nuestros tiempos, lo cual nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿por qué el criado tenía que poner la mano bajo el muslo de Abraham? ¿Qué significado tenía colocar la mano bajo el muslo de alguien? Para contestar esta pregunta, lo primero que haremos es buscar el significado en el hebreo de la palabra muslo y tenemos lo siguiente. La palabra muslo en el diccionario Strong la podemos encontrar con el número 3409. La pronunciación en el hebreo es yarek. Esta palabra deriva de una raíz que no se usa, singularmente ser suave. Su definición es muslo, de la suavidad de la carne, por eufemismo partes generativas o partes reproductoras y se utiliza también figurativamente como pierna, lomo o costado. En la Reina Valera se ha utilizado yarek para traducir cadera, lado, lomo, muslo, pie y pierna.
Es importante no confundir esta palabra con la palabra en hebreo tzala, la cual la podemos encontrar en Génesis 2:21, la cual también se traduce como lado o costado. Por otro lado, la frase tu mano debajo de mi muslo, solo aparece en un capítulo más, el cual es Génesis 47:29. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Esta misma frase que aparece en el capítulo 47, también se usa con la misma intención de hacer un juramento o pacto. Ahora bien, de acuerdo con el lenguaje bíblico, se dice que los hijos proceden del muslo o los lomos de su padre, según lo leemos en Génesis 46:26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. En los comentarios bíblicos de William MacDonald, podemos encontrar un poco más sobre este tema y nos dice que Charles F. Pfeiffer explica la antigua forma del juramento descrita en los versículos 2-4 y 9. Al poner la mano en el muslo significaba que, en caso de que fuera violado el juramento, los hijos que habían procedido, o que procederían del muslo, tomarían venganza por la falta de lealtad. A esto se le ha llamado jurar por la posteridad, y es particularmente aplicable aquí, pues la misión del siervo es de asegurar posteridad para Abraham por medio de Isaac. También el pastor John MacArthur en su Biblia de estudio se pronuncia con la siguiente postura con respecto a la frase, su mano debajo del muslo. Una antigua costumbre del cercano Oriente por la que un toque íntimo constituía una afirmación de un juramento. En una porción de la publicación titulada Historias de la Justicia, jurar sobre los testículos era jurar por lo más sagrado. Hecha por el Consejo General del Poder Judicial de Madrid, España, podemos leer lo siguiente. En la antigüedad jurar solemnemente, poniendo la mano sobre los genitales de uno o de otra persona, era apelar a lo más sagrado. El ejemplo más evidente lo tenemos en la Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 24:2 y en el capítulo 47:29, 30 y 31, también del Génesis. Debajo de mi muslo es un eufemismo de sobre mis genitales. Un juramento realizado con la mano en los genitales hace que sea un símbolo poderoso y es un contrato que no se puede romper fácilmente. Implica que el que sea culpable de falso testimonio atraerá una maldición no solo sobre sí mismo sino sobre su propia casa y sus futuros descendientes, explica el profesor Joshua T. Katz, de la Princeton University, Estados Unidos. En este punto podemos reconocer que la palabra muslo en la antigüedad era una referencia sutil a los genitales, pero en Números 5:21, nos muestra que no solo la palabra muslo se refería a los genitales masculinos, sino también a los genitales femeninos, y en ambos siempre en un contexto muy cercano a la fertilidad. Números 5:21. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. En este caso en Números 5:21 con la frase tu muslo caiga, es parte de un ritual en el que se le pide a Dios que castigue a la mujer si ha cometido adulterio. La referencia al muslo que cae y al vientre que se hincha se considera una maldición simbólica y no debe entenderse de manera literal. Estas expresiones son una forma figurativa de referirse a consecuencias negativas, como la esterilidad o la infertilidad, que podrían ser consideradas como un castigo divino. Es importante tener en cuenta que estos versículos forman parte del contexto cultural y legal del antiguo Israel, y no se aplican necesariamente en la misma forma en la sociedad actual. En resumen, el eufemismo poner la mano debajo del muslo en Génesis 24:2 y otros pasajes bíblicos se refiere a una expresión simbólica utilizada en la cultura antigua para hacer un juramento o pacto solemne y vinculante. Está relacionado con la idea de la descendencia y la promesa divina transmitida a través de la línea de descendencia masculina. Por lo que la frase poner la mano debajo del muslo, que es eufemismo de sobre los genitales, se utiliza para referirse a esta parte del cuerpo, de manera respetuosa y culturalmente apropiada, sin una connotación vulgar o inapropiada. Gracias por acompañarnos.
Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.